Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Frase célebre que acuñó Voltaire para hacer referencia que al gobierno no siempre le gusta admitir que se equivocó, sobre todo cuando se le cuestiona sobre la implementación de políticas públicas o de toma de decisiones que marcan de manera negativa la vida de sus gobernados. Desafortunadamente, esta cualidad parece ser el sello de calidad del actual gobierno federal y quisiera explicarlo a través de 5 sucesos que para mí han marcado la actual administración federal. Para reforzar mi punto y podamos compartir la misma perspectiva, vamos a analizarlos. Número 1. Todo inicia con la renuncia de los funcionarios. Y eso que han renunciado a muchos. Dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador se han presentado al menos 12 renuncias en tan solo 19 meses de su mandato. Estos son algunos secretarios de Estado, subsecretarios y titulares de organismos autónomos que formaban parte de su equipo. Pero de ellos son 2 los que me han llamado más la atención. En primer lugar, Germán Martínez, al Instituto Mexicano del Seguro Social, acusando de que no se estaban haciendo bien las cosas. Y otra renuncia que para mí fue bastante emblemática es la de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una carta muy fuerte, acusando de conflicto de intereses, decisiones sin sustento y funcionarios sin capacidad. Esto solo fue el inicio de que cuando se le cuestiona al presidente, lo único que se obtiene es el desdén y el desprecio de un presidente que no le importa lo que se le indique para mejorar su gestión. Número 2. Las bajas en las calificaciones de nuestras deudas. Este es un tema que al presidente le molesta y le molesta muchísimo. Como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas, se van a quedar con las ganas. Se ha peleado con las calificadoras, las ha llamado neoliberales, y aún sabiendo, o no, que de ellas depende la tasa de interés que nos cobran y, en consecuencia, el uso de los recursos destinados a pagar dichas deudas pueden ir en detrimento de los fondos para sus programas sociales, para sus grandiosos programas insignia. Cada vez que hay un descenso de la calificación a la deuda, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad, los ningunea. Y desafortunadamente, esta problemática aún está lejísimos de terminar. Punto número 3. Sí, señores, quisiera hablar de la inseguridad. ¿Te has preguntado qué pasará en el país después de la pandemia? El confinamiento ha cambiado la vida de millones. De acuerdo con cifras oficiales, entre marzo y abril, cientos de miles de mexicanos perdieron sus empleos y con estos despidos, muchos de los que no tenían ahorros o vivían al día perdieron la oportunidad de pagar un techo o comida. Así, con la ola de desempleo, más el aumento de la pobreza y la reducción de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública, México no solo tiene que prepararse para enfrentar una crisis económica, sino también una crisis de inseguridad y violencia. No podemos ubicar un momento en esta crisis. Simplemente todo su gobierno ha estado pintado de cifras negativas. Y su único logro
ha sido mantener esta crisis de inseguridad, usando la maroma retórica de que paramos la tasa de crecimiento o cambió el punto de inflexión. Eso no es un logro, señores. Los mexicanos queremos y exigimos seguridad, no preservar el status quo en esta situación. Número 4. Una de las tantas consecuencias del punto anterior la tenemos que remitir a lo que sucedió con Ovidio Guzmán. Este tema lo va a perseguir incluso cuando deje el poder. Después de escuchar y de revisar las palabras de los 3 secretarios de Estado que encabezan el Gabinete de Seguridad, hay pocas dudas de que el operativo de ayer en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, no estuvo bien planeado ni bien ejecutado. De eso va a tener que rendir cuentas el gobierno del presidente López Obrador. La escena de una persona detenida o retenida, cualquiera que sea el término legal, que logra su liberación chantajeando al gobierno, es por demás penosa. Y no por la decisión que a mi parecer aún es cuestionable, sino por haber llegado a ese momento precisamente. Eso evidenció falta de planeación, desconocimiento de a dónde se estaban metiendo, subestimaron al adversario, etc. Una crisis pasada, pero que lo perseguirá. Y por último, la más evidente y que será el punto de inflexión de este sexenio, nos referimos a la pandemia del coronavirus. Solo es la muestra de lo que se vive en el país. México alcanzó las 46,000 defunciones y con esto se convierte en el tercer país con más muertes, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con el conteo de la Universidad de Hopkins. Estamos hablando de muertos, muchos muertos, miles de muertos, que a lo mejor no todos tenían que haber muerto, y que eso será análisis de la comunidad científica, donde, creo yo, este gobierno saldrá muy mal parado, pero que además traerá una caída económica sin precedentes, desempleo y pobreza para muchos, negocios cerrados y cifras y calificativos que me he dicho en estos videos hasta el cansancio. Lo que sigue será una lenta recuperación, si bien nos va, que dificultará la gestión de este gobierno, porque obviamente tendrá menores ingresos y más gastos. Y pues bueno, estos son solo algunos de muchos puntos para evidenciar que las cifras y los indicadores superan por mucho a la realidad que nos quiere pintar este gobierno. Y eso que no me metí con indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, la inflación, etc. Porque creo que esos temas ya los he abordado en otros videos. Pero quería hacer este triste e infame recuento para demostrar el porqué de este gobierno que se ha renunciado a medir y se enoja cuando es medido, porque ha sido un gobierno marcado por la improvisación y que fácilmente es desnudado ante la falta de capacidad y de resultados. Qué tristeza que hayan peleado tanto por el poder durante 18 años y al ser favorecidos por fin con el voto popular, lo único que parece que dejarán de recuerdo es una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de desempleo, una crisis de inseguridad. Las crisis más severas de nuestro siglo. En la economía, en la política, en lo social, requete bien. Ahí les encargo.